Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes en este webinar. Les mandamos muchos saludos de parte del programa Profuturo de Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa y su aliado ejecutor Chalfon Ecuador. Los saludamos a todos. Muchas gracias por unirse a este último webinar del año que tenemos con el tema Escuela y Familia trabajando juntos en la educación virtual, acercando a la familia a lo digital. Muchísimas gracias. Les pedimos que también nos saluden, por favor, a través del chat, nos pongan de qué ciudad nos están viendo, si forman parte de alguna comunidad educativa, pues entonces también nos pongan, si son padres de familia, si son docentes, si son autoridades. Entonces esperamos sus saludos. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que se nos puedan unir y que puedan estar con nosotros hoy en esta tarde en el último webinar que tenemos. Entonces los esperamos que nos puedan saludar. Queremos ver de qué ciudades nomás del país nos están viendo y también que quieran interactuar con nosotros. Hoy tenemos una panelista que tiene un background muy interesante, así que los invitamos a quedarse hasta el final también y que asimismo puedan ponernos las dudas que tengan o comentarios, también los pueden escribir a través del chat y a través de un link de Padlet que también les vamos a compartir en unos minutos. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a esperar solamente unos minutitos a que más personas se puedan conectar. Estamos muy felices de poder estar aquí con todos ustedes. Y entonces, mientras esperamos que más personas se conecten, entonces vamos a invitar a Daniela de Fundación Telefónica para que también nos dé una bienvenida a este espacio. Adelante, Daniela. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Este es el último webinar de nuestro año desde Fundación Telefónica, que es el brazo social de Telefónica en Ecuador. Queremos agradecerles por habernos seguido durante todo este año en los webinars que hemos dado a conocer. Hoy es un webinar muy importante porque vamos a hablar justamente de cómo la familia y la escuela trabajan de forma conjunta para lograr el desarrollo de competencias digitales y de una ciudadanía digital en niñas y niños. Tenemos una panelista espectacular y nos va a apoyar también una de nuestras colaboradoras en Fundación Telefónica para que ustedes puedan conocer sobre esta forma en la que los docentes y la familia pueden apoyarse de forma conjunta para crear un ambiente digital seguro y para que los niños y niñas puedan disfrutar de todos los beneficios de la tecnología. Entonces, bienvenidos, que sea una excelente tarde, que aprendan mucho y esperamos sus preguntas en el chat. Gracias, Dani. Bueno, y tenemos muchos saludos, así que yo les voy a leer como algunos desde donde nos están saludando. Por ejemplo, nos saluda, nos dice buena tarde, soy Mónica Chuquimarca, docente de Quito. Un gusto y un placer estar presente. Muchas gracias, Mónica. También desde la Escuela Patria Nueva del Cantón Quinindé. Muchos saludos. Desde la Unidad Educativa Padre Juan de Velasco, muchos saludos también. Desde Zamora Chinchipe también nos están saludando. De Cayambe, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver, desde Manabí también nos están saludando. Desde Santa Elena, La Libertad. Desde el TENA, la Unidad Educativa San José, nuevamente desde Quito. Desde Balao también nos saludan, desde Naranjal, desde Loja. Vamos a ver, la Unidad Educativa Santa Dorotea de Quito también nos saluda. Muchísimas gracias. Gina Mayorga también nos dice muy buenas tardes. Desde Puembo también nos saludan. Desde La Libertad, Santa Elena. Vamos a ver, desde Esmeraldas, desde La Concordia, Ibarra,
desde el Tambo, muchos saludos para el Tambo, Loja, Quito, desde Guayaquil también nos saludan. Voy a intentar leer los que más pueda, ¿ya? Chuchufindi también, Unidad Educativa La Salle, desde Balao, Quito, desde Daule, gracias por estar aquí también, Riobamba, Esmeraldas, tenemos buena audiencia de Esmeraldas, muy bien. Ibarra, desde el Empalme, muy bien, desde la Escuela Fiscomisional Hermano Francisco Gárate de Guayaquil, bienvenidos, bien, desde Quevedo, también, perfecto, desde El Oro, Puerto Viejo, buenas tardes a todos, muy bien, vamos a ver, desde el distrito 6, muy bien, desde Guayaquil, gracias, desde el Tena. Uy, tenemos un montón de saludos. Muchísimas gracias a todos desde la Unión Educativa Santa María Goretti. Miss Rita, muchas gracias también por estar aquí. Desde Pedro Vicente Maldonado, también gracias. Que ahora esta semana estuvimos por ahí también con Profuturo. Desde Quito, desde San Lorenzo, Quevedo, desde el Cantón El Guabo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y escuchar el webinar del día de hoy. Entonces voy a darles un poquito a conocer quiénes son las personas que van a estar con nosotros en esta tarde. Y primero les voy a presentar a María Cristina Martínez, quien va a ser la moderadora del día de hoy. Ella es candidata a doctora en comunicación y es máster en investigación en comunicación. Ella también es comunicadora social y docente universitaria. Actualmente es coordinadora de transformación social y voluntariado en Fundación Telefónica Movistar Ecuador, donde desarrolla proyectos enfocados en la transformación social y digital del tercer sector, el empoderamiento tecnosocial y el desarrollo de la ciudadanía digital. Es miembro de la Red de Conocimiento Libre y activista de las tecnologías para el desarrollo y el conocimiento compartido. Ella nos va a ayudar, como les mencioné, como moderadora, y como expositora tenemos a Charo Sábada, quien es catedrática en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que también es decana desde junio del 2017. Y en las últimas 2 décadas, su investigación se ha centrado en el impacto de la tecnología en niños, niñas y adolescentes. Dirigió la investigación Generaciones Interactivas y ha participado en proyectos nacionales e internacionales sobre este mismo tema. Es autora de numerosos artículos e informes y en los últimos años ha puesto un foco especial en la competencia digital y en cómo promoverla en un contexto donde surgen nuevos retos, como el marketing de influencia o la desinformación. Ha sido miembro del grupo de expertos de la Unión Europea para la lucha contra la desinformación a través de la educación. Y en el 2018 fue elegida una de las 100 mujeres más influyentes de España para su trabajo en este ámbito. Entonces también le damos la bienvenida a Charo. Muchas gracias por apartar este tiempo para poder estar con los docentes y padres de familia de Ecuador. Y los invitamos a todos nuevamente que mientras un poco van conversando María Cristina y Charo, también si ustedes tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat o en el link de Padlet, que también les vamos a colocar en unos momentos a través del chat. Muchas gracias a las dos por estar aquí y el espacio es todo suyo. Bueno, bienvenida Charo, bienvenidos a todos y todas. Se nos olvidó también decir que están desde Galápagos, incluso están más, yo estaba contando las provincias, te cuento Charo, tenemos una audiencia enorme, yo creo que son más de 14 provincias las que comenté, 14 de 24, es decir, que tenemos más de la mitad de las provincias acá presentes, de las personas que están en las diferentes provincias, y yo solamente resaltar para todos quienes nos están acompañando el día de hoy, que además Charo es una persona de referencia a nivel internacional en estos temas, y que aprovechenle todo el tiempo que tenemos aquí, este espacio que es corto, pero esperamos súper fructífero, para justamente conversar sobre este espacio de aprendizaje y del bienestar de niños y niñas y adolescentes, y tanto desde el espacio que es la escuela, ¿no? El espacio formal de aprendizaje, como el espacio que tenemos en casa, en nuestros hogares, y que es un espacio que tiene que estar permanentemente complementándose, sí, con lo que también hay en la escuela. Así que estamos súper contentos, Charo, de poderte tener aquí. Y más bien, bueno, eso, no sé si quieras dar unas palabras iniciales y de ahí empezamos esta conversación, teniendo en cuenta que pueden hacernos sus preguntas también y luego las vamos desarrollando. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias a todos, a todas. Es un enorme placer
poder estar con todos a través de esta gran plataforma. Quería agradecer a María Cristina y a Daniela su introducción tan cariñosa y tan amable, tan exagerada también, todo hay que decirlo. Y por supuesto, por futuro, la invitación para poder impartir o compartir las inquietudes, más bien que los docentes, las docentes, en este caso de Ecuador, puedan tener en torno a esta realidad, que como se mencionaba ahora mismo, es una realidad muy invasiva, ¿no? Si queremos utilizar este término, está en todas partes, tenemos el acceso a Internet, los menores, los niños, las niñas, tienen el acceso a Internet en sus bolsillos, ¿no? A través de sus celulares, y todos, como educadores, como padres, como madres, nos preguntamos de qué manera podemos ayudarles, ¿no? A maximizar las oportunidades que la tecnología plantea, minimizando los riesgos que también lleva consigo, particularmente para los públicos más vulnerables. Muy bien, gracias. Y bueno, justamente me gustaría partir de esto, ¿no? De esta idea de maximizar las potencialidades que puede darnos el uso de la tecnología. Y en este sentido ¿qué posición tenemos frente a la tecnología? Creo que antes de dar paso a estas preguntas formales es como hay un poco de miedo generalmente. Entonces es un poco, tenemos la oportunidad con la tecnología, pero también hay riesgos. ¿Cuál crees que debería ser la posición, tanto de docentes como de los padres de familia, frente a estas, como a veces contrariedades, ¿no? Que nos brinda la tecnología? Sí, pienso que en realidad cualquier realidad humana tiene esta doble cara, ¿no? De algo que nos trae elementos positivos, beneficios, pero al mismo tiempo nos asusta, sobre todo cuando además es nuevo y supone cambios y supone hacer las cosas de una manera diferente. Y es razonable que tengamos un cierto temor a estas nuevas realidades. Hay una distinción, y digo, también para arrancar un poco las preguntas, ¿no? Pero hay una distinción clásica ya retórica que se ha demostrado, o sea, no existe algo llamado nativos digitales o inmigrantes digitales, esta famosa distinción de Mark Prensky, o sea, no hay un sustento científico que ponga en evidencia que existe una generación digital distinta, ¿no? En alguna manera de otra, pero me parece que sí que esa distinción desde un punto de vista retórico sigue teniendo un enorme valor, porque lo que nos dice es que al final depende del punto de vista desde el que miremos la realidad, ¿no? Y los menores están mirando la tecnología desde un punto de vista donde no hay, precisamente porque no tiene una historia previa, porque la tecnología siempre ha formado parte de su vida, ¿no? Desde su entorno de una manera muy natural, no miran la tecnología con resquemor, con temor, con incertidumbre, cosa que sí sucede a las generaciones mayores, ¿no? A los inmigrantes digitales, que sí tenemos otras experiencias, y precisamente son esas experiencias las que nos hacen mirar la tecnología con un cierto recelo, y qué va a pasar con el trato humano, y qué va a pasar con la conversación, y qué va a pasar con la lectura de libros, y qué va a pasar con, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos cosas, pero repito, tiene más que ver con una perspectiva que ni ellos ni nosotros hemos elegido, porque nadie ha elegido cuándo nacer, ¿no? Entonces, esta es una realidad que tenemos que aprender, y diría, no respondiendo a tu pregunta, a convivir con naturalidad en esta dimensión que puede parecer dialéctica, pero no lo es, y que creo que es, al final es el motor del desarrollo humano, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, y justamente, ¿no? Rompiendo este mito de los nativos digitales que bueno, entendemos, entiéndase como esta generación, bueno, básicamente al haber nacido, digamos, rodeados de tecnología, ellos pueden dominar esa tecnología, pero bueno, como bien afirma Charo, esto es como, por eso vamos a hablar ahora además de las habilidades digitales y de la ciudadanía digital. Y en este sentido, preguntarte, ¿qué entendemos por esas habilidades digitales? ¿Qué entendemos por esa ciudadanía digital y cómo están estas dos relacionadas? A ver, la realidad es que la tecnología y el acceso a la tecnología, que cada vez es más universal, efectivamente no podemos olvidar que hay muchas personas que no tienen todavía un acceso regular a la tecnología, ¿no? Y eso es algo que no debemos olvidar por responsabilidad personal y social también, pero es cierto que, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, ese acceso es cada vez más universal, y esa situación de acceso nos convierte en ciudadanos, en habitantes de un entorno
global. Ya vivimos en un planeta global, pero el acceso a la información y el acceso al entorno digital nos hace poder participar consumiendo o aportando contenidos, opiniones, cualquier otra cosa que hagamos en Internet, en un escenario que deja de ser, puede ser local, pero está llamado también a poder ser global. Entonces, eso automáticamente nos convierte o resalta ese aspecto de ciudadanía global, de ciudadanos globales, porque podemos estar en una misma plataforma tecnológica compartiendo ese espacio con personas que provienen quizá de otras regiones de mi país, pero también de otros países de mi mismo continente, de otro continente, gente que tiene mi misma formación, una información diversa. De manera que creo que la tecnología resalta ese carácter global de la ciudadanía, que también nos hace levantar la mirada, ¿no? Y nos hace mirar más allá de nuestras realidades inmediatas y pensar que nuestras acciones, no solo las que hagamos en el entorno tecnológico, pero también esas, pueden tener un impacto y una dimensión global, ¿no? Y pueden impactar a las vidas de otras personas en otros lugares del mundo. Y por lo tanto, me parece que es esa doble cara, ¿no? De que el acceso nos da un pasaporte global, pero también resalta el aspecto de la responsabilidad necesaria en la ciudadanía global. Y no hay ciudadanía responsable sin un buen desarrollo de las habilidades necesarias para ejercer esa ciudadanía, ¿no? Y en este entorno tecnológico también necesitamos capacitarnos y capacitar a los más jóvenes en esas habilidades necesarias para hacer un uso responsable de esa posición que tenemos. Perfecto. Y bueno, en esto del acceso que bien mencionas, ¿no? Todavía existe una brecha de conectividad y no solo de conectividad, pero bueno, o sea, todo esto lo que implica todo un acceso. Sin embargo, pues de todas maneras cabe destacar que hay redes que no necesariamente están conectadas globalmente, pero espacios en los que finalmente utilizas tecnología sin necesidad de una conectividad tan global, ¿no? Y que de todas formas, pese o sea, que en cualquier caso hay que desarrollar unas habilidades digitales porque por más que tal vez vivimos en un entorno súper local, ¿no? Caracterizado por justamente esta globalización, pero a la vez estar conectados desde lo local, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, saber más bien qué papel tiene la familia en el desarrollo de estas habilidades de los niños, niñas y adolescentes, ¿por qué no? En el aprendizaje del uso de la tecnología, de apropiación, de darle sentido a esas herramientas con las que nos desarrollamos todos los días, que son herramientas, pues eso, de uso diario, no son extrañas, ¿no? ¿Qué rol crees que tienen aquí la familia en particular? La familia tiene un rol esencial, como no podía ser de otra manera. Creo que no sorprende a nadie diciendo esto, ¿no? En primer lugar, porque en la mayor parte de los casos es la familia la que facilita el primer punto de acceso a la tecnología, ¿no? Y de una manera consciente o inconsciente, la manera en la que se tome esa decisión, en la que la tecnología entra a formar parte de la vida de los menores o de la familia, de la propia familia comunidad, también está comunicando algo, ¿no? Respecto a para qué, a cómo, ¿no? a cuándo. Y luego la familia, o los roles, sobre todo adultos, ¿no? El padre, la madre, ¿no? en la familia, tienen también un papel que responde o que nace de su propia naturaleza paternal, ¿no? O sea, de como padres y como madres. O sea, tienen también que acompañar, o sea, tienen que asumir que a sus hijos les ha tocado vivir en una realidad donde el elemento tecnológico forma parte de su vida de una manera mucho más natural que para nosotros, y no podemos dejar de guiarles también, de acompañarles en ese entorno, ¿no? Y por último diría que quieran o no quieran, sean conscientes o no sean conscientes de hacerlo, los padres marcan una diferencia con su propio ejemplo. O sea, lo que ellos hagan, el padre y la madre como usuarios, ¿no? Cuándo contestan el celular, qué cosas comparten, qué opinan de la tecnología, todo eso está constituyendo el imaginario, ¿no? O parte del imaginario de qué es la tecnología para los menores. Y por lo tanto la familia tiene un papel esencial que debe combinarse con otros, también con la escuela, por supuesto, también con la sociedad, pero el de la familia sobre todo es irrenunciable, ¿no? Me parece, porque al final es donde se pasa la mayor parte de la vida.
Claro, y bueno, y fundamentalmente, bueno, es exactamente como mencionas, donde se pasa el mayor tiempo de la vida. Y sin embargo, también es verdad que a veces el trabajo de los padres, de las madres, hace que no siempre haya yo más que control parental, le llamaría como este soporte, este apoyo parental para este uso. E incluso podemos ver como muchas veces la tecnología resulta ser como algo que les alivia la carga a algunos padres y madres para el tema de la atención, ¿no? Pero justamente, y también vemos por otro lado este tema de, digamos, de cierta forma, los padres también tienen estos brecha generacional muchas veces sobre el acceso a cierto o el uso de ciertos dispositivos, y por eso ahí sería cómo se complementa, ¿no? Lo que hace la familia con el papel, el rol de la escuela, ¿no? O sea, cómo la escuela puede realmente apoyar en este proceso a la familia, en este proceso de alfabetización digital, de construcción de la ciudadanía digital. ¿Cuál crees que es ahí como Sí, yo cuestiones, creo que estrategias? sí, o sea, me parece que la escuela tiene un papel esencial y crítico, diría crítico más bien, ¿no? Porque muchas veces es verdad, como comentas, las familias, los padres están, bueno, superados por la propia vida, ¿no? De los traslados, la logística doméstica, el trabajo, ¿no? Todo lo que supone. Y a veces no han hecho todavía ese... Claro, lo ideal sería que el propio plan educativo familiar, ¿no? Ese plan que los padres, cuando ellos piensan, cuando unos padres deciden ser padres, ¿no? O sea, una pareja decide ser padres, entiendo, ¿no? Que ahí hay una ojalá de una manera explícita, ¿no? Pero hay unos principios educativos que ellos se marcan para, ¿no? Para esa prole, ¿no? Pues nos gustaría que nuestros hijos fueran buenos ciudadanos, buenas personas, responsables, solidarios, o lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? En ese plan educativo familiar, idealmente, también debería estar incluida de una manera transversal la tecnología, ¿no? Como nos gustaría que eso lo hicieran en todas sus facetas, ¿no? En todas las facetas de su vida, tanto en la interacción social cara a cara, como también en las interacciones digitales. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía no hemos llegado al punto en el que las familias de una manera natural son capaces de hacer esa conjugación. Y por lo tanto necesitan ayuda. Los padres, las madres necesitan ayuda, necesitan criterio, necesitan que alguien, ¿no? Y a veces los centros educativos pueden ser una ayuda irreemplazable en ese punto y crítica, como decía antes, ¿no? Pueden ayudar a las familias con consejos, con ideas, con sugerencias, ¿no? de cómo poder hacer las cosas. Y también a veces pienso que, a veces intercalando, ¿no? en esta ecuación a los propios menores, a los propios niños, ¿no? A veces he recomendado, ¿no? Cuando me ha tocado hablar con centros educativos, he recomendado, a veces los profesores se quejan, ¿no? Los papás no vienen a las sesiones al colegio, ¿no? Es difícil, ¿no? Que convocamos una sesión y siempre hay otra cosa que hacer mejor que venir, ¿no? Y alguna vez les he dicho, ¿no? ¿Por qué no organizan una sesión sobre, por ejemplo, redes sociales, donde los protagonistas de quienes impartan la sesión sean los propios alumnos, ¿no? Que hayan preparado esa sesión en el aula con el profesor, hablando de los pros y los contras, y el destinatario sean los papás, ¿no? Es bastante fácil que a esa sesión los papás no quieran faltar, porque quizá es su hijo o su hija quien va a hablar, ¿no? Y eso es distinto que cuando habla una profesora o un profesor, ¿no? Y entonces creo que ese trabajo compartido también, ¿no? De ayudarles a abrir los ojos a esta nueva realidad y hacerles conscientes de que lo que esto implica en la vida de sus hijos es muy serio, porque es muy profundo, ¿no? Y probablemente en el momento en el que un padre o una madre descubre eso, descubre que esa realidad les toca de una manera esencial a sus hijos, en ese momento reconoce el papel que tiene, ¿no? Y creo que cualquier cosa que el centro educativo pueda hacer para poner a los padres en esa situación es bienvenida, ¿no? Sí. Bueno, les vamos también incentivando a que nos vayan enviando sus preguntas. Nosotros tenemos unas preguntas más para guiar la conversación, pero queremos sobre todo escucharles a ustedes, ¿no? Sus dudas, justamente, cuáles son las problemáticas que están viviendo en el día a día en torno a esta información, ¿no? Incluso en esta, que yo más que llamarle en familia digital es como esta familia incluida en esta era digital que bueno, ¿no? Que va
queriendo tener, yo creo que muchos quisieran aprender más cosas para guiar mejor, creo que es lo que quisiéramos, ¿no? Todos poder tener todas estas competencias, guías para poder hacer lo mejor posible en el trabajo alrededor de nuestras familias. Creo que no solamente dentro del núcleo más pequeño, sino todo, porque siempre hay los abuelos, abuelas, en fin, ¿no? Pues, sin embargo, pues los niños y niñas tienen unos riesgos mucho más, bueno, son más vulnerables también a ciertas cuestiones, a ciertos espacios. Y bueno, en este sentido, sería también cómo podemos, digamos, guiar, cómo la familia puede guiar en ese uso crítico, responsable y seguro. Es un tema de reglas, es un tema de quizás conocimientos más adquiridos de los padres. Tú mencionabas este tema de que me pareció súper interesante, ¿no? Generar estos espacios que son como una especie de comunidades, ¿no? Comunidades de hacer que finalmente a veces los niños no hablan específicamente en las casas y tener un espacio donde puedan quizás escucharse entre padres e hijos también puede facilitar este interés en particular, ¿no? Pero entonces, justamente, ¿qué podrían hacer las familias para guiar este uso crítico y responsable? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, creo que no hay una única respuesta ni una única cosa que se pueda hacer. Yo creo que probablemente hay que articularlo en torno a, como a varias dimensiones, ¿no? Efectivamente, es bueno que haya normas. Bueno, yo digo, si en una casa hay normas para a qué hora llega uno a casa, qué puedes comer fuera de horas o no comer fuera de horas, cuánto tiempo tienes que dedicar a esto. O sea, una mínima organización que ayude a que todo el mundo haga lo que debe hacer, ¿no? Es razonable que esas normas también se extiendan al entorno digital, ¿no? En ese punto yo diría normas pocas, muy precisas y una vez que estén fijadas, hasta el final, ¿no? Porque en el momento en el que fijamos normas que no se cumplen, entonces el mensaje que estamos lanzando es, da igual, ellos dicen lo que hay que hacer, pero luego nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas muy sencillas como en las comidas familiares no hay tecnología, ¿no? No contestamos en el celular, no consultamos Facebook o TikTok. Claro, eso es muy difícil porque a los primeros a los que comprometes a los papás. O sea, el padre y la madre son los primeros que deben seguir esa norma, ¿no? Por ejemplo, no ir a la cama, no irse a acostar con el celular, ¿no? Y a veces en algunas casas funciona tener un parking de celulares, ¿no? Un lugar en el salón o en la sala donde todos los celulares duermen, ¿no? Para conseguir que descansen, ¿no? Entonces, yo no digo que tengan que ser estas normas, pero digo, pensemos qué normas funcionan en mi familia y decidamos cuáles van a ser las que queremos, por las que queremos apostar y una vez que las fijemos, sigámoslas, ¿no? Pero luego, más allá de eso, creo que es muy importante generar confianza con los menores en torno a este tema. Y la confianza tiene mucho que ver con la actitud que manifestamos cuando se hablan de estas cosas en casa. No es una actitud enfadada, no es una actitud siempre diciendo es que en nuestro tiempo se vivía mejor, es que vosotros no tenéis ni idea, es que no, tiene que ser una actitud que genera realmente confianza. Hay un consejo que a mí siempre me ha ayudado mucho, esto lo leí una vez de un especialista belga, que estableció una pauta que decía 25 preguntas para hablar sobre Internet con tu hijo, ¿no? Entonces, él decía, bueno, cena familiar, ¿no? Es un momento en el que pues, la mayor parte de las familias pasan juntos y dices, bueno, ¿qué cosas puedo sacar a la mesa como cuestiones para que de una manera natural, no es ¿qué cosa mala has hecho hoy en Internet? Lógicamente esa es una pregunta que nunca va a tener la respuesta verdadera, ¿no? Pero quizá es, ¿qué habéis visto hoy que os haya resultado divertido, ¿no? O os ha pasado algo irreseñable, ¿habéis visto algo? Y al hilo de las respuestas, los papás pueden dar consejos, ¿no? ¿Y te parece bien reírte de esto? Oh, por lo que me cuentas, no sé, una persona mayor que se ha caído en la calle, sí, ya sé que a veces no es, pero me da pena, ¿no? Que te rías de esta situación, o al revés, oye, qué bien, ¿no? Un hermano que ha hecho esto por su hermana, ¿no? Entonces, es generar ese ambiente de confianza que no tiene tanto que ver con que los papás dominen la tecnología, porque no se trata de eso. Se trata de que los papás manifiesten interés por lo que pasa en la tecnología en la vida de sus hijos.
Y creo que cuando los menores detectan eso, se sienten en confianza para contar cosas que a veces pueden parecer banales, pero detrás de lo banal, los papás son capaces de detectar algo importante. Perfecto. Y ahí me surgen dos preguntas, ¿no? De lo que acabas de decir. Una, en efecto, que yo creo que acabas de como hablar de una estrategia que me parece que puede salir, digamos, si es que no nace naturalmente en el hogar, sí puede ser apoyada desde el núcleo, digamos, de la escuela, ¿no? Tener estas preguntas disparadoras. Hoy con mis alumnos, pues vamos a trabajar esta pregunta para que justo en las conversaciones en familia las puedan trabajar. Creo que es una muy buena idea que puede partir de la escuela y que puede llegar a los hogares de esta forma, ¿no? Entonces ahí y ver ahí entonces qué otras ideas de ese tipo súper prácticas y también preguntarte si tú crees que igual debería haber algo en la currícula, o sea, ya respecto a este enlace, ¿no? Familia, escuela, alfabetización digital. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, yo creo que en general las grandes instituciones llevan años reclamando que este tipo de contenido tenga presencia en la currícula. Yo, vamos, en este caso, como puedo hablar a título personal, acabo de formar parte de un comité de expertos que hemos elaborado un documento precisamente para profesores sobre alfabetización mediática, y en ese documento todos los expertos que están implicados hemos estado de acuerdo en que hay que reclamar un espacio propio para estos temas en la currícula educativa. Eso es imposible de hacer en un entorno como Europa, o sea, porque esos son muchos países, muchas regiones, muchos gobiernos, pero al menos no dejar de decirlo, ¿no? Creemos que es importante que exista, sin duda. Sí, sin duda. Y bueno, creo que ya están empezando a llegar algunas preguntas. No sé si yo hay unas preguntas, pero bueno, yo sigo con otras acá que tenemos. Y bueno, va creo que por el mismo lado del tema de, bueno, creo que ya hemos hablado como de las estrategias en sí mismo, las actitudes frente a la tecnología y creo que hay lo mencionaste, pero sí creo que es importante tanto para docentes y para familias que nos cuentes igual sobre el tema de liderar con el ejemplo, ¿no? Creo que eso es esencial y un poco este es un punto de referencia para los niños, niñas. Y de hecho vemos muchas veces estas campañas orientadas, pues que tratan de sensibilizar, ¿no? Justamente como los adultos, por así decirle, no tanto adultos en general, ¿no? No solamente docentes, padre, madre, estamos como no haciendo un buen uso y aún así queremos promoverlo, ¿no? Entonces, un poco qué rol y qué importancia tiene esa coherencia en el mensaje que le estamos dando a los niños y niñas. Sí. Probablemente cualquiera que tiene un adolescente cerca, como estudiante, como hijo, como hija, es consciente que un adolescente es alguien que identifica las incoherencias, vamos, en el momento en el que se están produciendo, ¿no? Por lo tanto, es súper importante la coherencia de vida, ¿no? En este punto. Y creo que también diré, ¿no? En descargo de los padres y de los profesores, de los adultos en general, ¿no? Que, claro, ahora estamos hablando y la pregunta anterior hacía referencia a si tiene que haber algún tipo de presencia en la malla curricular de este tipo de contenidos, tal, ¿no? Claro, a nosotros nadie nos ha enseñado a utilizar esto, ¿no? Y lo que hemos usado muchas veces ha sido casi por obligación, por imposición, porque nos lo pedían en el trabajo, porque tal. Y muchas veces ni siquiera hemos tenido como la oportunidad de hacer un ejercicio de reflexión personal, ¿no? De, yo esto, ¿estoy satisfecho con el uso que hago? ¿Me llena, no me llena? ¿Me gustaría? Entonces, o sea, y lo digo en serio, en descargo de padres, madres, de adultos en general, ¿no? Pero una vez dicho esto, me parece que hay que agarrar, perdón por la expresión española, el toro por los cuernos y decir, bueno, pues hay que hacer ese ejercicio. O sea, creo que nada va a pasar si no hacemos un uso más consciente de la tecnología nosotros mismos, ¿no? Y ese uso más consciente de la tecnología pasa porque, oye, dedicar quizá unos minutos un día de estos a pensar, ¿y yo qué uso? ¿Por qué lo uso? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿No? Yo me gusta el uso que hago de WhatsApp, me agobia. ¿Por qué lo tengo silenciado? ¿Por qué me gusta esto? ¿Qué placer encuentro en el Candy Crush?
¿por qué me gusta ver vídeos de TikTok? ¿No? Y ser capaces de responder a esas preguntas, porque la mayor parte de las veces las respuestas serán las mismas que se den los propios menores, ¿no? Esa es la realidad, o sea, ¿qué es lo que porque nos produce, ¿no?, ese efecto, esa dopamina, ese efecto de desconexión, ese efecto, ¿no?, de olvidarme, de evadirme de los problemas? Y alguien puede pensar, ya, pero es que mis problemas son de verdad, ¿no? Porque yo tengo problemas económicos, no sé si voy, ¿no? Es que los adolescentes viven sus problemas también como si fueran de verdad, porque lógicamente son problemas de verdad. Entonces, digo, me parece que es de verdad, es esa mayor conciencia personal sobre el uso de la tecnología. Creo que ese es un ejercicio indispensable que todos, profesores, maestros, maestras, padres, madres, debemos hacer antes de dar el siguiente paso e intentar guiar y ayudar a otros. Perfecto, Charo. Bueno, yo antes de pasar ya a estos comentarios y preguntas que nos están llevando, quiero hacer como hincapié en 3 ideas que me parecen súper prácticas, que se las pueden impulsar desde el aula, desde el sistema, digamos, más formal de la educación y que las has mencionado, ¿no? La primera, y que es esto, o sea, es un poco también motivar o generar estas formas de que los padres, madres se interesen por lo que están haciendo los niños, niñas con la tecnología. Y ese interés puede partir justamente de estos espacios de reflexión, ¿cierto? Con estas preguntas que podemos incluir, de hecho, en el contexto de la currícula, tal vez con otro tema, tal vez, ¿cierto? Tratar de ponerlo ahí. Entonces, esto primero de interesarse, lo otro de generar estas preguntas que pueden generar otra reflexión en el entorno de los hogares y sobre todo, y bien importante, que puede ser igual a través de una pregunta a otro, motivar esta conciencia personal del uso de la tecnología, lo cual también nos va a ayudar a tener, pues eso, como más motivaciones para hacer ese mismo rol de guía con el uso de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? A ver, voy a ir leyendo algunas reflexiones y luego algunas preguntas, ¿no? Nos dice William, dice, pienso que la familia y en especial los padres muchas veces no controlan el uso de la tecnología, pues poco conocen de tecnología y lo que es más, solamente lo utilizan para las redes sociales, grupos de vecinos y en general no hay un uso adecuado para cosas necesarias. Voy a leer varios comentarios. Marco nos dice, Marco Murillo, la tecnología y las matemáticas aún generan miedo en las familias, sean padres capacitados o no. En estas materias surgen muchísimos problemas en la enseñanza. Y dice Jessie, en casa los padres de familia deben apoyar al centro educativo proporcionando los canales visuales, auditivos y kinestésicos que proporciona la tecnología para determinar el estilo de aprendizaje de sus hijos, controlar, guiar y vigilar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo y no solo remitir a una comunicación en espacios sociales. Y aquí ya empiezan como algunas preguntas, bueno, estos son unos comentarios que después igual si tú quieres complementarlos lo haces. Dice, ¿cómo se podría hacer para cambiar el pensamiento de los padres de familia si no tienen control? Porque hoy los niños y adolescentes saben muy bien de las leyes y ellos dicen, que sí, bueno, no entiendo muy bien esta parte, pero bueno, es un poco cómo cambiar este pensamiento sobre el control sobre la ausencia de control más bien en los padres de familia. Empecemos un poco en esa y seguimos. Ajá. Sí, o sea, lo interesante es que quienes nos dedicamos a la educación o quienes son padres y madres, ¿no?, también saben que el control es una herramienta educativa eficaz, ¿no? Es eficaz para... Pero en el fondo creo que todos sabemos que no es la ideal, ¿no? Lo ideal es que la gente haga las cosas porque sabe que debe hacerlas, ¿no? Bien, en el entorno digital, el control, como dice la pregunta, el control no es que los padres tengan que recuperar el control, es que el control se ha perdido para siempre. O sea, el control ya no existe y no va a existir, no va a existir. Por lo tanto, la única respuesta que cabe es la educación. Es la única respuesta. La única respuesta es que es poner en su cabeza y en su corazón criterio. Un criterio que viene con conversaciones, que viene con ideas, que viene con ejemplos, ¿no? Y de manera que cuando ellos luego encuentren en la red situaciones, personas,
contenidos, ¿no?, que les provoquen o que les susciten algo extraño, tengan criterio para poder responder a esa situación. Y ese criterio no viene solo, ese criterio no se lo va a dar TikTok, ese criterio no se lo va a dar la tecnología, ese criterio se lo van a dar los papás y se lo van a dar en la escuela, ¿no? Por lo tanto, es súper importante, de verdad, generar esos espacios de conversación donde hablar de situaciones, efectivamente, no hemos hablado, pero digo, es evidente, Internet genera para los menores situaciones de riesgo real. O sea, hablamos de privacidad, hablamos de ataques a la intimidad, hablamos de riesgos a la propia vida, o sea, son situaciones reales. Eso también tenemos que atacarlo, o sea, también tenemos que conocerlo y preguntar sobre eso. Y cuando no sabemos, a veces la escuela puede ser un buen lugar donde formarnos, ¿no? En este caso hablo como padre o como madre, ¿no? Y entendiendo que en la escuela quizá tienen mayor capacidad de sistematizar una realidad para pasarla de la anécdota a algo que sea trabajable. Sí, y solo complementar con tu misma tip anterior sobre el tema de la confianza, ¿no? Creo que es el tema de lo que mencionabas antes, es claro, el conocimiento y la confianza que se genera alrededor, porque realmente, como bien mencionas, ya el control es, ya, todos tenemos un dispositivo. Los niños tienen dispositivos a temprana edad, entonces un poco más tiene que ver justamente cómo gestionamos este conocimiento dentro de la familia y la confianza que generamos para estar al tanto, ¿no? de todo lo que están haciendo. De ahí, bueno, dicen otros comentarios. A ver, dice, hay muchas ventajas para los alumnos, hablando propiamente de este tema, pero el compromiso de los padres es vital. Considero que hay un porcentaje importante de quimioimportismo por parte de los representantes y todas esas ventajas sencillamente no son aprovechadas, nos dice Yoconda Arévalo. De ahí hay otra reflexión que termina con una pregunta. Dice, en la actualidad, Gisela García, en la actualidad el uso del teléfono ha influido en el rendimiento y comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes comentan que usan el teléfono para jugar juegos online. Los padres son los principales actores en este tema. Nosotros como docentes podemos hacer estrategias para que los estudiantes dejen el celular durante horas de estudio, pero cuando llegan a la casa son los padres mismos que socapan a los hijos y les permiten pues hacer esto. Dice, nosotros como docentes, ¿qué más podemos hacer? No, y hay que agradecer enormemente el trabajo de los docentes, de los y las docentes, que es inmenso y es vamos, impagable realmente por intentar aportar, ¿no?, a esta realidad. Y pienso que la misma sugerencia que se hacía en el comentario vale, ¿no? O sea, esa idea de, bueno, pensar de qué manera la tarea que se envía para casa, ¿no?, lo que se pide, pues no va a requerir quizá un uso de la tecnología, cuando no sea preciso. A veces sí es preciso, pero en otras ocasiones no lo es, ¿no? Entonces, y de manera que el menor no tenga que dedicar tiempo de pantalla para responder a eso, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Pues diría, junto con la confianza, quizá la otra gran palabra aquí, que en este caso sí es más aplicable a los docentes, es el entusiasmo, ¿no? O sea, el entusiasmo en el sentido de cómo soy capaz de emocionar, de entusiasmar a mis alumnos alrededor de un determinado tema, ¿no? Independientemente de qué herramienta vamos a utilizar para aprender sobre el tema. Hay la pasión del docente por la historia, por la lengua, por las matemáticas, por la educación física, me da igual, ¿no? La pasión del docente por su área de conocimiento puede ser capaz de hacer que el adolescente, hablo de adolescentes, pero perdón, el menor en general, el estudiante, o sea, quede prendido, quede emocionado, ¿no?, con ese conocimiento y por lo tanto eso le conduzca de una manera natural a querer saber más, y eso a veces, ese conocimiento a veces está solo en un libro, o a veces está en un vídeo de YouTube, o a veces está, ¿no? Entonces, generar también usos positivos de la tecnología, ¿no? No solo usos asociados al juego o a la evasión, ¿no? Sino también al aprendizaje, ¿no? O por lo menos a la propia, al crecimiento personal, ¿no? Porque a veces no todo necesariamente es aprender a sumar o aprender a hacer cálculos, pero sí, hombre, entre poder dedicar un rato a jugar
y poder dedicar un rato a ver un documental o unos vídeos de YouTube que les va a enseñar cómo viven otras personas en otras realidades, hombre, pues quizás está mejor aprovechado el tiempo en el segundo caso que en el primero, ¿no? Entonces, creo que es la pasión del docente la que podría encender ese entusiasmo, esa emoción en el alumno. Sí, y ahí bueno, por ahí estoy viendo igual algunos comentarios mientras tú vas hablando también, o sea, hablan justamente de hacer este énfasis en la emoción, en darle este contexto a la educación, y también hablan de la creación de contenido, ¿no? Y yo ahí hago hincapié no solamente en la creación, sino en la co-creación, es decir, hacerle partícipe tanto a la familia como a los niños y niñas de este conocimiento, ¿no? Que creo que eso puede hacer que también se vayan apropiando de estas cuestiones. También nos dicen, bueno, con respecto y solamente mencionar también que todas estas herramientas que tú mencionabas aquí, o sea, en realidad la idea algún día, muy pronto, es que este celular, celular acá en Ecuador, móvil, ¿cierto? Sea parte también de estas estrategias de aprendizaje, ¿no? Y de estos, es un poco también tener en cuenta que la misma tecnología, este mismo móvil, que es verdad que capta mucha atención de los niños y niñas y de los adultos también, cómo hacer que esto tenga más sentido en el contexto del aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí hay otros comentarios. Siempre se dice que la familia es la primera escuela y por lo tanto se debe trabajar con la familia. Tener un contacto más cercano con la familia para tener un buen resultado. Hay familias que se resisten a que los niños y niñas hagan uso de los aparatos tecnológicos por el temor a que aprendan cosas inapropiadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer que las familias permitan a los niños usar los dispositivos con seguridad? Bueno, es interesante porque más bien siempre Sí, como... sí. No, y es una pregunta muy interesante. Yo lo que diría es, si una familia ha decidido, unos padres, ¿no? Un padre y una madre, han decidido que sus hijos no van a utilizar la tecnología en casa y tienen una respuesta educativa a esa... A mí me parece perfecto. O sea, a mí personalmente, o sea, no tengo nada que objetar. Es verdad que se van a enfrentar a o sea, van a tener que responder muchas veces las mismas cosas a sus hijos cuando les pregunten yo por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo. Pero siempre y cuando los papás sean capaces de dar una respuesta, yo personalmente no tengo nada que objetar. Personalmente yo no lo haría, pero no tengo nada que objetar. O sea, no lo haría en el sentido de que es verdad, o sea, puedo matizar esto, ¿no? Es cierto que yo sé que esos menores van a tener una cierta educación digital porque van a acceder a ella a través probablemente de la escuela, ¿no? Y por lo tanto no van a quedar descolgados, ¿no? Se suele decir mucho y también se critica mucho una frase que dice, no puedes enseñar a conducir a alguien con el coche parado, ¿no? O sea, por lo tanto, de alguna manera, utilizando el símil, digamos, no puedes enseñar a alguien a utilizar la tecnología bien, con seguridad, sin usar la tecnología, ¿no? Entonces, efectivamente es una cuestión de equilibrios, de límites, de decisiones muy prudenciales y por lo tanto muy personales, en las que es muy difícil dar una receta mágica, y por eso digo que yo respeto cualquier decisión que tome una familia, siempre y cuando, o sea, la única condición que pondría es que esa decisión sea una decisión reflexionada y consecuente también con un plan educativo familiar, no lo que se me ha ocurrido esta mañana mientras iba a comprar el pan, ¿no? O sea, digo que haya una reflexión. Pero si los padres están dispuestos a asumir esas consecuencias, adelante, ¿no? Para unos padres que quieran enseñar a sus hijos a utilizar la tecnología de una manera más segura, como planteaba la pregunta, pues quizá es distinto, es muy diferente en función de las edades de los hijos, es muy diferente en función de los caracteres y de las personalidades de cada hijo. No es lo mismo una niña de 12 años muy responsable, muy tal, que quizá un niño de 14 años que es muy desordenado y que se despista con el vuelo de una mosca
Y eso a veces quiere decir que la menor, la que tiene menos edad, puede tener un teléfono, un celular y el mayor no. Porque por personalidad al mayor el móvil le va a desordenar más que al pequeño, ¿no? Por lo tanto, creo que eso, o sea, al final, esto nos devuelve al papel primordial de los padres. Porque no se trata de que haya café para todos, ¿no? Sino que tiene que ser súper personal. Y eso solo lo saben los padres, ¿no? Y los padres tienen que conocer a sus hijos, tienen que saber detectar también, incluso cuando hay una situación de peligro, de posible peligro, ¿no? Los padres tienen que estar alerta, ¿no? El peligro raramente, no digo que no suceda, pero raramente es un peligro que no se haya podido venir, ¿no? Es cuando, ¿qué le pasa? Está triste, no come, no quiere quedarse con sus amigos, el rendimiento escolar ha bajado, no duerme, ¿no? O sea, está más irascible. Hay cosas que los papás ven en sus hijos, ¿no? Y entiendo que lo lógico es preguntarse qué pasa aquí, ¿no? Y a veces ahí hay una situación de ciberbullying, ¿no? Que el niño o la niña no sabe cómo contar, o a veces hay una adicción al juego online, o a veces hay un consumo de pornografía que no saben cómo contar, ¿no? Y que les está produciendo una revolución vital espectacular, o a veces que han conocido a alguien, ¿no? Y entonces no saben cómo articular esa... Entonces, hablar con ellos sobre su vida, sabiendo que su vida sucede a través de la tecnología y estar abiertos a esos conceptos en la conversación. Pero si la respuesta por parte de los papás es hay que quitar el celular, ¿no? Hay que quitar, nunca más hablarán con los papás de lo que les preocupa. Por eso es la confianza, ¿no? Perdón, no sé si me he extendido demasiado en esta respuesta. No, creo que es súper, súper práctico porque justamente y haciendo énfasis a esto de que no se trata de dominar la tecnología, sino de interesarse, hablar, escuchar. Y eso creo que no tiene que ver con nada más que con estar El amor. alertas, El amor. despiertos, interesados, con el Sí. amor, con la confianza, Sí. con todo esto. Entonces es un poco por ahí, hay muchas cosas en el entorno de Internet que es que hacer lo mismo pero distinto. Es más, o sea, creo que lo peor que puede pasar es que no estemos enterados de lo que está sucediendo. Y creo que Exacto. ese sí es el riesgo, porque por último, y creo que es importante decir, hacer énfasis en esto, o sea, si uno no sabe cómo resolver, para eso se pide ayuda, pero si no lo sabes, ni siquiera puedes pedir ayuda para poder resolver un problema de sexting, bullying, grooming, bueno, cualquiera de los riesgos que son sumamente serios en Internet, pero si no hemos generado ese entorno de confianza, difícilmente podemos realmente ayudar frente a esto. Y este entorno de confianza es importante. Bueno, aquí justamente comento algunos comentarios, valga esto. Sí. Y luego una pregunta que tiene que ver justamente con eso. Bueno, están hablando efectivamente varios comentarios. Bueno, como ya se nos va acabando el tiempo, ya solamente voy haciendo unas reflexiones generales que de hecho aportan. Hablan de la importancia de hacer charlas en toda la comunidad educativa, nos dice Byron, para este manejo adecuado de la tecnología. Yo creo que también para estos riesgos que son frecuentes en el uso de la tecnología, ¿cierto? Hablan de cómo es importante, de cómo la tecnología en efecto está teniendo un rol importante para este uso, para este empoderamiento, para este aprendizaje significativo. Bueno, ahí están comentarios, por ejemplo, de Maura, hablan, bueno, de algunos riesgos a los que estamos, bueno, hay muchos comentarios, muy buenas ideas, yo creo que de hecho esta es la idea, que entre la comunidad también vamos captando las ideas de todos, ¿no? Y también hay una pregunta que creo que la podemos ir haciendo como para finalizar, y es cómo podemos motivar, crear ese ambiente de confianza e interés para el buen uso de la tecnología en los niños, niñas y adolescentes. Eso, Charo, creo que con esa podríamos ir terminando. No, y yo agradezco de verdad todos los comentarios, veo algunos que van apareciendo aquí en el chat también y yo lo único que pretendía con estas preguntas era provocar la reflexión personal, sobre todo, o sea, y de verdad que no tenemos que buscar las respuestas ahí fuera, las respuestas las tenemos, es la actitud sobre todo. Entonces, ¿cómo generar, ¿no? ¿Cómo motivar? Yo diría, escuchando más que hablando, o escuchando antes que hablar, ¿no? Escuchar mucho. A veces vamos a escuchar cosas que no entendemos.
Y a veces tenemos a los expertos en casa, ellos mismos nos pueden ayudar a entender eso. Oye, cuéntame esto de qué es esto de Twitch, o qué es esto de TikTok, o qué es esto de, ¿no? A veces hay cosas que preferimos preguntar fuera de casa a un experto, quizá en el colegio, en la escuela, ¿no? Por lo tanto, primero, escuchar mucho. Vamos, repito, hay cosas que no sepamos, va a haber cosas que nos enfaden, ¿no? Escuchamos algo que no es, pero ¿cómo puede? Entonces, en esa situación, mi consejo es nunca delante de ellos, nunca delante de ellos, porque eso puede romper su confianza. Si ven que lo que nos cuentan nos desasosiega, nos enfada, nos preocupa, no van a querer contarnos las cosas, ¿no? Entonces, no quiero decir que no deban preocuparnos, pero quizá tenemos que ser capaces de callarnos en ese momento, preguntar un poco más para averiguar qué hay detrás de eso y luego hablarlo, ¿no?, con el otro progenitor, ¿no? Oye, ¿te ha parecido esto? ¿Qué podemos hacer? No lo sé, me preocupa. ¿Hablas tú con él? ¿Hablo yo con ella? No lo sé, ¿no? Tenemos que pedir ayuda, no lo sé, ¿no? Pero sobre todo es evitar como esa reacción lógica y natural de alguien cuya misión es cuidar a los pequeños, ¿no? Para que no se rompa ese entorno de confianza. Todo esto que estoy diciendo efectivamente se conjuga en distinta manera si estamos hablando de niños de 4 años, si estamos hablando de adolescentes de 16. Como un niño de 4 años, uno puede enfadarse o puede preocuparse de una manera, digo, mucho más natural que con un adolescente, porque ahí la confianza pende de un niño, ¿no? Entonces, digo, todo es muy, muy modulable, debe ser muy modulable. Pero pienso que es eso, es escuchar antes que hablar, sabiendo que va a haber cosas que no entendamos, cosas que nos asusten o que nos preocupen, y que cómo respondamos a esa falta de conocimiento y esa preocupación va a ser determinante para generar conflicto. Genial, muchas gracias, Charo. Y bueno, ahí nada más solamente, decirte que están todos, bueno, ya estás viendo los comentarios por ahí, súper contentos. Muchas gracias por este espacio y bueno, y hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos este espacio y bueno, te vamos a tener que despedir porque también tienes otros compromisos y muchas gracias porque ha sido muy productivo y yo después voy a dar un resumen de estos, algunas ideas claves, pero gracias de verdad por aceptar esta invitación y esperamos siempre poder contar contigo en algún otro espacio. No, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por todas las preguntas, por todos los comentarios y gracias de nuevo a Profuturo por esta invitación a participar en esta sesión. Gracias a todos y de verdad que ha sido un placer, un gusto. Adiós. Gracias, Charo. Y bueno, yo solamente para resumir, solamente decir que estas algunas ideas claves que me parecen fundamentales sobre el tema y creo que lo más esencial y que nos ha podido decir es este tema de que no se trata de saber demasiado de tecnología, ¿cierto? Como de interesarse, de hacer preguntas alrededor de la tecnología, ¿cierto? En generar esta conciencia personal acerca de la tecnología y esto en un ambiente de confianza, ¿no? Es decir, estar alertas, el tener una actitud siempre positiva, motivadora, el generar estos espacios de aprendizaje y sobre todo de escuchar para estar atentos frente a los riesgos que puedan ocurrir y si bien no podemos solucionarlos nosotros, pues eso, ¿no? Pedir ayuda en este sentido. Sin embargo, creo que esto va más allá del uso de los dispositivos y las tecnologías, sino más que nada en este interés que debemos tener como comunidad de aprendizaje y llevar este interés a las casas, ¿cierto? Con los padres o con cualquier tipo de familia, porque también sabemos que no siempre hay el tipo nuclear de familia que conocemos, pero justamente tratar de generar estos espacios de conversación. Creo que Joana tiene mucho que decirles también y ahora mismo pues gracias Joa y ahí está. Gracias, María Cristina. Y bueno, sí, nuevamente gracias a Charo por también tomarse, como le decía al inicio, este tiempo para poder compartir con docentes y padres de familia que forman parte también de toda esta comunidad de Profuturo. Queremos decirles a todos que en el link de acá por Zoom y van a encontrar en el chat, un link para que ustedes puedan llenar una encuesta de satisfacción y ahí ustedes también tienen que llenar sus datos. Les pedimos que escriban muy bien sus datos porque eso nos servirá para poder emitir sus certificados de participación. Entonces los invitamos a, antes de desconectarse, hacer clic en el link de la encuesta
llenar la encuesta con sus datos para que después les pueda llegar el certificado de participación, ¿sí? Esta misma exposición, este webinar va a quedar en la página de YouTube de Fundación Telefónica, así que si ustedes lo quieren volver a ver o quieren ver como algún tema en particular que nos nombró Charo o alguna de las preguntas, pues también lo pueden volver a chequear ahí. Gracias nuevamente, María Cristina. Muchísimas gracias a todos por participar. Ahora los motivamos a que nos sigan escribiendo también en el link de Padlet, porque toda esta información también les va a llegar a todos los que se inscribieron a través del correo electrónico junto con su certificado. Entonces, eso, nada, agradecerles por este año excelente de webinars que hemos tenido con temas muy variados que han ayudado tanto a los docentes como a los padres de familia. Agradecerles infinitamente por su participación y pues seguiremos con más iniciativas que les estaremos comunicando y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes a todos.